es la tercera lección que trata de los espacios naturales de Asturias. Ahora vamos a hablar del área central. En cierta manera, hasta ahora había sido muy fácil hablar de los parques naturales que proponíamos en el oeste y en el oriente de Asturias. ¿Por qué? Porque teníamos toda el área del occidente asturiano, una área realmente virgen, donde ya existían grandes parques naturales, grandes LIC que los ampliaban, que había una gran desprotección, como vemos en la zona occidental, pero también era fácil continuar estos parques y proteger una zona virgen. Lo mismo pasaba en el este. Todos estos grandes parques naturales y el Parque Nacional hacía muy fácil llegar con ellos hasta el Piloña y luego desde aquí llegar al Cares y proteger la Sierra de Cuera. Pero ahora tratamos la zona más complicada de todo el Asturias, que es la área central. ¿Por qué? Porque ella tiene todas las comunicaciones, tiene sus grandes ciudades, tiene, en cierta manera, el paisaje donde menos montañas pueden ayudar a definir un paisaje o a protegerlo. Y fijaros que tiene pequeñas protecciones. Fijaros que tiene el pequeño lic costero, que iría desde Cabo Busto a Loanco, que tiene la virtud de haber protegido el Cabo de Peñas, pero que es muy esbelto, demasiado esbelto en su protección. Y luego tenemos otro lic que empieza al este de Gijón, que alcanzaría Villaviciosa, y que luego queda interrumpido en pequeñas áreas hasta arriba de Sella. Luego tenemos el dique de la Sierra de Sueve de 3.408 hectáreas. Y como veis, el resto del territorio carece de protección. Estos diques han sido muy valientes porque han protegido en gran parte de la costa, pero quedan grandes vacíos, como veis, sobre todo en torno a Gijón. Y también en parte en la zona de Villaviciosa. Como veis, este es un territorio que puede estar definido por las zonas que ya hemos protegido hasta el Nalón, hasta los parques naturales del Narcea que hemos propuesto, y también aquí hasta la zona a partir de arriba de Sella, con todo el parque natural de la Sierra de Cuere y del Cares, y el límite hasta el Piloña de estos parques naturales que los ampliábamos. Es decir, que el territorio está muy claramente definido. Quizá esta zona del este es la que podía haber pertenecido a la anterior lección, pero hemos preferido tratarla ya en este, porque es una zona que en cierta manera, por su geografía, pertenece más ya a la cuenca central de Asturias. La Sierra del Sueve, que es esta sierra, que tiene 3.408 hectáreas, separa el valle del Sella y el Piloña de la cuenca de Villaviciosa. Fijaros que esta cuenca recuerda mucho a la tierra de Luarca, que también era una especie de pequeño país rodeado de pequeñas cordilleras que no tenía ningún gran río y que quedaba separado de las grandes, en otro caso era el Narcea, el Navia, aquí tenemos el Sella, por ejemplo, o la gran cuenca central asturiana. Fijaros que es un territorio que está enmarcado por suaves montañas y que en cierta manera son las sierras litorales, que vimos que hay que considerar a los picos de Europa como una sierra prelitoral que llegaba hasta el mar. Las sierras litorales aquí van suavizándose y van descendiendo hacia la cuenca central, de Oviedo. En el oeste estamos separados por la divisoria, una suave divisoria con los ríos de España y ríos de Merón que ya miran hacia Gijón. En cierta manera son las sierras litorales, como digo, que van descendiendo hacia la parte central asturiana. La comarca, como hemos dicho, tiene el dique de Sueve de 3.408 hectáreas y el de la ría de Villaviciosa, que tiene 1.249 hectáreas y que protege en cierta manera la ría. También tenemos los LIC de Lastres, los LIC de Colunga, LICs más bien muy esbeltos, demasiado esbeltos en la zona de los bordes con el mar, y también pequeños LIC como es las reservas de la Cueva Rosa de 124 hectáreas. Y también hay un LIC disperso, el LIC de los yacimientos de ictinas, que tiene 3.542 hectáreas que están dispersas por esta comarca de Villaviciosa. Esta es una comarca, como sabéis, sidrera, una comarca muy bella, donde solamente los grandes daños que ha sufrido ha sido por la autovía del norte, que se dirige hacia Gijón, y quizá por algunas deforestaciones que se han producido en su zona central y por las expansiones urbanas, así como por la zona costera de los núcleos de la costa. Lo que proponemos es crear un parque natural, como hemos hecho en el otro territorio, como hicimos en Luarca, Parque Natural de Villaviciosa, Sierra del Sueve, y protegemos esta comarca que está, de cierta manera, está aún salvada de la presión urbanizadora de la Asturias central. Es decir, la gran presión de Gijón, de Oviedo, de todos estos grandes corredores, de cierta manera se detiene virgen en esta gran cuenca oculta.
Precisamente por eso, por salvaguardarla de esa posible futura presión urbanizadora, por eso queremos conservar sus valles, sus montañas, sus prados, sus aldeas, y incluyendo los diques de la costa. Una costa que aún en cierta manera puede ser salvada, porque si nos fijamos las zonas que quedarían excluidas, pues esta zona del este, hasta Faro, enfrente arriba de Sella, tenemos la zona de Caravia, de Colunga, de Sales, la zona de Lastres y también todo el entorno de Villaviciosa está afectado por la urbanización, que como veis llega hasta San Pedrín, La Ribera, Tenín, Caes, es decir, todo este territorio lo dejamos a su natural expansión agrícola, de manera industrial y urbanizadora. Pero el resto del territorio, perfectamente, desde esta divisoria, que ha sido afectada ahora por la autovía, hasta superar esta bellísima divisoria y llegar hasta el Piloña, que vimos cómo habíamos llegado hasta el Piloña desde los parques de la cordillera, aquí también rodeando Nava, rodeando Lodeña, Infiesto, y a Riondas podemos proteger todo este territorio, también hacia el este de la Sierra del Sueve. Fijaros que todo este pequeño espacio natural tendría al final unas 38.000 hectáreas, es decir, un parque pequeñito, pero protege toda la costa, protege los cultivos, protege los prados, protege las cumbres, protege un paisaje que aún no ha sido afectado por la presión urbanizadora. Es quizá dentro de la Asturias central el paisaje aún más virgen y más claro en su protección. Porque si ahora llegamos a la Asturias central, al área central, fijaros que el área central de Asturias cobija las grandes aglomeraciones de la población de Asturias, Gijón, Avilés, Oviedo. Fijaros que estas áreas, con sus áreas urbanizadas, con su entorno, han alterado enormes territorios del paisaje. Toda el área de Gijón, prácticamente casi hasta la divisoria con Villaviciosa, toda la unión Gijón-Avilés, todo el entorno del corredor Gijón-Avilés-Oviedo, todo el entorno de Oviedo, en dirección hacia el este, hacia Pola de Siero, también en dirección en parte hacia Trubia y el Nalón. Son territorios muy afectados, la aparición del aeropuerto, toda esta zona. Pero fijaros que a la vez tenemos muchas posibilidades. Por ejemplo, es posible recuperar la sierra litoral, la divisoria entre el Nalón, entre el Nora y los ríos que ya vierten hacia el mar. Esta pequeña divisoria es importantísima. ¿Por qué? Porque es apenas perceptible el paso de una a otra, pero sin embargo cumple la misión de unir con la zona de Villaviciosa y por tanto con la Sierra de Cuera, y por tanto con el Cares y los Picos de Europa, con la zona del Narcea y con la zona del Nalón. Es decir, permite unir los parques naturales del oeste de Asturias y del este asturiano. Y es una suave divisoria donde aún podemos reconocer bosquetes, prados, antiguos cultivos, que rodearía en cierta manera toda esta zona tan urbanizada de Gijón y Avilés y la separaría de Oviedo. Ese sería uno de los primeros objetivos. Pero otro objetivo sería intentar también proteger el sur, estas sierras que van rodeando el Nalón, ahora lo vamos a ver, al sur de Oviedo, que en cierta manera el Nalón es un río asombrosamente aún virgen, todo el occidente de Oviedo, para intentar reforzar todo este sur que rodea la conurbación de Oviedo. Y luego, importantísimo, lograr enlazar con el Cabo de Peñas, es decir, lograr que este cabo, que está ya quedándose aislado por la urbanización, lograr enlazar con estos corredores naturales del centro y del sur. Fijaros que aquí lo que tenemos es el dique costero de Cabo Busto a Luanca, de 11.600 hectáreas, muy pequeñito, pero que ha salvado el Cabo de Peñas, y luego este dique San Lorenzo Villaviciosa, otro pequeño dique que va hacia la zona de Oriente. Y no tenemos ya más protecciones. Por eso es el momento de hablar del Nalón. Fijaros, el Nalón es asombroso que un río que es la columna vertebral de Asturias, que ha sufrido muchísimas agresiones en su recorrido, desde la zona de Pola del Aviano, toda la zona minera hasta Langreo, la zona de las canteras de Tudela, la zona de Olloniego con todas las infraestructuras que pasan, la zona de Soto de la Ribera, la zona de Caces, de Trubia. Es asombroso que este río aún pueda realmente tener parajes de gran belleza, parajes vírgenes.
y de cierta manera es la columna vertebral de Asturias y de esta frontera sur de esta región. Fijaros, desde su nacedero, que ya está protegido por el Gran Parque Natural de Redes, hasta Pola y luego por los bordes de todo este territorio, exceptuando quizá el área del Langreo Pola. A partir de la zona del Langreo hasta Tudela podemos empezar a descubrir que es posible en los desfiladeros de Olloniego, en este territorio que va desde Tudela hasta Soto de la Ribera, y en todos los bordes de este río que se dirige hacia Pravia, pasando de Botruvia hacia el Nalón, que es posible aún proteger gran parte de estas riberas del río, gran parte de sus cauces, de sus sotos. Es decir, es realmente asombroso, pero poco a poco podríamos recuperar un Nalón original. Parece imposible, pero no lo es. Hay que acotar las zonas que han sido agredidas, ver cómo pueden recuperarse, porque es un río aún salvable, desde el nacedero hasta la desembocadura, a pesar de ser el gran río que pasa por el corazón de Asturias. Fijaros que cuando uno recorre el Nalón desde el Langreo, y a pesar de la fábrica de cementos, a pesar de las infraestructuras que cada vez son más destructivas y peor dibujadas, el Nalón recupera una cierta virginidad en este recorrido que va desde el Langreo hasta Olloniego, acompañado solo por el ferrocarril. Hay un gran tramo callado hasta que llega a la zona de Olloniego, los antiguos palacios, los antiguos puentes, los históricos cruces de entrada a Asturias. Es realmente un territorio bellísimo y muy de gran valor. Y esto es lo que proponemos en lo que os hemos comentado. Fijaros, este corazón central, la estrategia que proponemos es lograr, primero, crear al sur de Oviedo un corredor natural en el límite norte del Nalón, aprovechando las pequeñas sierras que separan la cuenca de Oviedo del valle del Nalón, que son todas estas pequeñas sierras que luego han sido atravesadas por las infraestructuras. Todo este territorio, flanqueando al norte del Nalón, que saltaríamos el Nalón, ¿os acordáis que cuando hablábamos del parque, en la zona de Lena, ayer, del caudal, dejábamos una zona no incorporada, que es toda esta gran península, que es atravesada por las infraestructuras, desde la autopista S1 hasta el caudal y el Nalón. Todo este apéndice lo incorporábamos al corredor A para darle, en cierta manera, más densidad, más prestancia. Pues bien, todo este corredor A seguiría el Nalón. Llegaríamos hasta la zona del occidente de Oviedo, que ahora vamos a ver. El siguiente objetivo es reforzar la divisoria, esa divisoria tan suave, apenas perceptible. Cuando uno sigue la autopista de Oviedo-Gijón apenas se percibe, pero es la divisoria que une las sierras litorales del este con la zona del Narcea, con la zona del oeste del Nalón. Es importantísimo recuperar este pequeñísimo corredor que aún puede ser logrado, que en cierta manera domestique el paso de la infraestructura de las autopistas hacia Avilés y hacia Gijón. Importantísimo también es lograr enlazar todo esto con esta zona del occidente de Oviedo, del oriente del Nalón, donde hay, a pesar de la presencia del aeropuerto, hay muchísimas áreas de prados, de bosques naturales aún que pueden conservarse. Y sobre todo es muy importante porque en cierta manera lograríamos intentar enlazar con el Cabo de Peñas a través de este corredor, uniendo todas las zonas que podemos, que tienen posibilidades naturales, enlazar con el dique del Cabo de Peñas, de manera que enlazaríamos todos estos corredores que vienen ya desde las montañas con el mar y romperíamos esta continuidad urbana Gijón-Avilés-Oviedo, que está creando un verdadero desierto, una verdadera desertización en el corazón de Asturias. Quedaría así fragmentada, por un lado por el sur, por el centro y por este otro centro en dirección norte-sur. De manera que crearíamos un sistema natural que dejase como islas a las áreas urbanizadas, algo que hemos propuesto en muchas de nuestras charlas anteriores. ¿Para eso qué es necesario? Es necesario reforzar el dique del Cabo de Peñas con todas las áreas que podamos encontrar para ampliar ese dique, transformándolo en un parque natural. Es necesario reforzar su enlace al sur y este de Avilés, para enlazar el enlace con todo el corredor, como hemos dicho, esta suave divisoria que nos llevaría hasta Villaviciosa, rodeando Gijón, y sobre todo enlazar con todos los bosques y áreas naturales del occidente de Oviedo, que llegan hasta el Nalón. Y luego este corredor que hemos comentado, al sur de Oviedo,
al norte del Nalón, con lo cual tendríamos los principales enlaces que estamos buscando. Vuelta a dibujar, porque es muy importante. Pequeños bosquetes pueden aún salvar una situación entera. Fijaros, si logramos ir salvando prados y paisajes al oeste de Avilés, todo este territorio, reforzando los sistemas naturales, si reforzamos el Cabo de Peñas, acercándonos hacia Gijón, si logramos pasar por encima de la autovía y reforzamos este vacío, que es un vacío muy peligroso, de Nubledo, Solís, Bello, que es un vacío que conecta Oviedo con Avilés y rompe todos los sistemas naturales, si logramos rodearlo y reforzarlo, podríamos enlazar con todos los bosques del oeste de Oviedo. Y a su vez enlazar con la divisoria Oviedo-Gijón. Como digo, en muy pocos puntos se está debatiendo el futuro de todos estos sistemas naturales del área central. Pequeños puntos de frontera entre Avilés y Oviedo, entre Oviedo y Gijón. Y esta es la que proponemos como parque natural del área central. Proponemos un parque natural que logre salvar la continuidad de las sierras litorales, logrando unir las sierras de Villaviciosa, de Sueve y por tanto de Cuera con el Nalón en la zona de Pravia, es decir, este importantísimo corredor. Logramos unir también los sistemas naturales al sur de Gijón y Avilés. Reforzamos además la península del Cabo de Peñas, aquí veis cómo podría realmente reforzarse, estamos rodeando las zonas ya muy urbanizadas, pero es posible aún darle una gran densidad y sobre todo saltar y enlazar con este corredor. Protegemos también los bosques al oeste de Oviedo, desde el Naranco hasta el Nalón, que es perfectamente posible, y la delicada línea de bosques que franquean el Nalón desde Trubia hasta Langreo. Todo este territorio afectado por las infraestructuras, pero que aún es muy posible proteger. Toda esta gran franja que rodea el área tan urbanizada de Oviedo, Puebla de Siero, toda la cuenca central de Oviedo. Como veis, tiene sus grandes entradas, donde está el Naranco, y hay pequeñas zonas de cerros, montañas, que pueden formar este gran corredor. Protegemos también, como hemos dicho, la península que queda entre el Caudal y el Nalón, hasta la S1, la que no incorporamos al parque anterior que vimos, de la zona de Elena, Ayer y del Caudal, para dar entidad a todo este territorio tan afectado por el paso de infraestructuras, pero que aún es perfectamente salvable con estos dos grandes cauces. Y también protegemos, como hemos dicho, ampliamos todos los link costeros en toda la posibilidad que tenemos, tanto al oeste, reforzándolos, como al este, reforzándolos con corredores naturales hasta la frontera con Villaviciosa, donde se les puede dar entidad y enlazarlos con las sierras que los flanquean. Si todo esto fuese posible, enlazando pequeños bosquetes, prados, zonas vírgenes, habríamos logrado un parque natural que tendría 60.000 hectáreas. Como veis, no es mucho, pero es clave, porque es la bisagra de todos los parques naturales asturianos. Es la clave de la salvación del paisaje de Asturias, en que sus zonas más agresivas, sus zonas urbanizables de Oviedo, de Gijón y de Avilés, quedarían rodeadas, como siempre hemos contado, rodeadas por la trama natural y en cierta manera acotadas para iniciar la recuperación de sus entornos y de sus ciudades. Y este es el penúltimo dibujo donde mostramos los parques naturales futuros de Asturias. Fijaros que Asturias tenía ya protegidas 305.200 hectáreas entre el Parque Nacional, Naturales, LIC, un 28,78% de su territorio, que tiene 1.060.000 hectáreas. Superamos la media nacional de protección, pero con los parques naturales que proponemos, que serían el Valle de Leo, de 36.000 hectáreas, el Parque Natural del Navia, de 100.000 hectáreas, el Parque Natural del Esba, de la zona de Luarca, Tineo, 66.000 hectáreas, el Parque Natural del Narcea, que ampliaría los actuales parques naturales, con 110.000 hectáreas, el Parque Natural de Trubia-Lena-Ayer, con 120.000 hectáreas, el Parque Natural que ampliaríamos Redes y Ponga, con 98.000 hectáreas,
que incorporaría el Lic de Nieva, el Parque Natural de Cares Cuera, de 72.000 hectáreas, el de Villaviciosa, la Sierra de Sueve, de 38.000 hectáreas, y el Parque Natural del Área Central, de 60.000 hectáreas. Alcanzaríamos así, incluyendo por supuesto el Parque Nacional de los Picos de Europa, las 837.730 hectáreas. Quedaría así protegido el 79% del territorio. Es la cifra más alta hasta ahora de todas las regiones españolas, la más alta de nuestra propuesta. ¿Qué está indicando esta cifra? Indica la enorme belleza y el enorme valor del paisaje asturiano. Indica la gran proporción de montañas, valles y costas aún vírgenes que tiene Asturias y que sin ninguna duda es preciso salvaguardar antes de que los perdamos para siempre. Y este es el último dibujo. Es Asturias sin duda una de las más bellas regiones de España. Sus cordilleras desde la divisoria alcanzan el mar a oriente y a occidente. Tan solo su área central, que está más urbanizada, rompe esa continuidad de paisajes que tiene un enorme valor, tanto en el misterioso occidente como en el, de esta manera, luminoso oriente. Pero es que además su costa, como hemos dicho antes, está muy salvada. No tiene grandes urbanizaciones, no tiene grandes bloques que rompan la silueta de los pueblos. Solo está alterado, podemos decir, Gijón, Mieres, Avilés, han alterado su silueta, su imagen, Oviedo. Pero el resto aún podríamos realmente salvaguardar su paisaje, retocar sus bordes, mejorar esos núcleos. Aún mantiene su pequeña escala. Aún el paisaje en Asturias domina y rodea a los núcleos urbanizados. El resultado de nuestra propuesta supone que un 80% del territorio estaría protegido como parque natural. Creemos firmemente en esta propuesta. Fijaros que muchos de los parques naturales que ahora hay pasarían a ser reservas naturales porque son zonas de un enorme valor ecológico. Y todos los paisajes que queremos proteger serían los que quedarían definidos como parques naturales. Sería cara al exterior, a Europa, a España, sería Asturias la región con más parques naturales, con mayor protección del territorio. Y como decimos, eso no supone en ningún momento impedir que esos prados se mejoren, que esos cultivos se mejoren, no impide que esas aldeas crezcan, pero sí que exige sin ninguna duda una protección de esa arquitectura, de ese paisaje. Impide probablemente parques eólicos, nuevas infraestructuras que no estén adecuadas al paisaje, nuevos tendidos eléctricos, pero realmente merece la pena, porque hemos recibido un paisaje bellísimo y podemos acabar destrozándolo, banalizándolo. Muchas gracias.